que muy bien. Bienvenidas a la segunda clase del taller de arpilleras de la Biblio La Carcova. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a empezar a trabajar con las telas, ¿sí? Vamos a pasar aquellas ideas que nosotras bocetamos en papel, ¿sí? Las vamos a empezar a trabajar directamente en nuestro soporte, que en este caso es textil, ¿sí? Lo vamos a pasar a la tela. Hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Lo primero es decidir qué tela voy a usar para qué parte de la arpillera, ¿sí? Esto obviamente va a depender del gusto personal de cada una y también de las telas que tengan a disposición. Recuerden que muchas cosas que ya están muy estropeadas las podemos reciclar, ¿sí? Entonces tengan eso también presente. Lo otro que tienen que tener en cuenta es que no necesariamente hay que respetar los colores tal y como los vemos en la realidad, ¿sí? En las arpilleras una montaña puede ser de tela floreada, no sé, un techo como en este caso puede ser a pintitas, a lunares, en fin, digamos, yo por ejemplo acá tengo lo que va a ser una especie de cocina, de horno, y lo hice en color azul, cuando en realidad suelen ser o blancos o grises, ¿sí? En ese sentido, permítanse la libertad de trabajar con los colores que les gusten, con las telas que tengan, ¿sí? No todo en las arpilleras tiene que ser tal y cual los vemos en la realidad. Lo otro que tienen que tener en cuenta es que una arpillera se trabaja por capas. Yo tengo que ir de lo que está más atrás a lo que está más adelante. Entonces, lo que hoy vamos a hacer es empezar por generar el escenario, ¿sí? En este caso, en la mía, por ejemplo, va a ser una pared y un piso. Y después le voy a ir agregando las cosas que van por delante, ¿no? El escritorio, la ventana, etc. Tengan presente también que algunas cosas tienen, o yo las voy a pensar con relieve, como los muñequitos, ¿sí? Mis muñequitos van a ser tridimensionales, van a ser corpulentos, no los voy a hacer planos. Entonces eso lo voy a dejar para más adelante. Lo que tiene que ver con las letras bordadas. Hoy vamos a aprender algunos puntos que les van a servir para ir bordando las frases que ustedes eligieron. Pero también pueden esperar un par de clases más y ver si hay algún punto que veamos más adelante que les gusta más para hacer la frase bordada. Entonces, esto es un trabajo que es muy paso a paso, ¿sí? Hoy me quedo contenta con que por lo menos entiendan cómo hilvanar la escena, cómo pasar las ideas que ustedes dibujaron a la tela y cómo ir ensamblando con distintos puntos las cosas para que vaya tomando una cierta unidad. Pero bueno, después, como les he dicho, ya vamos a ir aprendiendo, por ejemplo, cómo hacer los bordes, tejidos, por ejemplo, como el de esta, ¿sí? Ustedes van a aprender a hacer algunos puntos de crochet para poder enmarcar la arpillera. Después también vamos a aprender más puntos de bordado. También vamos a ir viendo que hay algunas cosas que son muy detallecitos, muy chiquititos, que quizás con tela es muy difícil cortar algo tan chiquitito, entonces quizás ustedes en algunos casos borden directamente sobre la tela, ¿sí? En vez de coser una tela cortada. Bien, un consejo que les quería dar: las tijeras de tela no las usen para cortar nada más que tela, ¿sí? La tijera de tela, guárdensela bien escondida, que no la agarre ningún niñe, ni que nadie la use para otra cosa más que cortar tela, porque se desafilan muy rápido, ¿sí? Si uno las usa para cortar papel o abrir envases, se te va a desafilar y después es muy difícil cortar tela con una tijera desafilada. Entonces mi consejo es que la tijera esta la dejen a resguardo. Bien, hoy entonces estoy mirando mi machete. Vamos a aprender a hilvanar, ¿sí? Que es ir uniendo las telas de manera provisoria. Vamos a aprender cómo pasar del papel a la tela. Vamos a aprender algunos puntos para unir, por ejemplo, este es mi escritorio, ¿sí? Yo lo voy a unir en la tela
con unas ciertas puntadas, ¿sí? Para afianzarlo. Y después vamos a aprender, bueno, estos puntos de costura, como el punto festón o punto ojal, como el punto cruzado o pata de gallina, que le dicen también, el punto hilván, ¿sí? Y el punto atrás, que ese es particularmente para hacer bordados. Algunas consideraciones. Tengan en cuenta que hay telas que se deshilachan muy rápidamente. Entonces, las telas que se deshilachan, traten de ir haciéndole el acabado rápidamente, porque a veces van a darse cuenta que de tanto manipularlo se fueron saliendo y saliendo y saliendo los hilos y les quedó mucho más chiquito del tamaño original, ¿sí? Después, otra cosa que tienen que tener en cuenta es que cuando son cositas muy chiquitas pueden usar pegamento en barra y ir poniendo provisoriamente los pedacitos con pegamento en barra para ir planteando la idea. Y que cuando hagan costuras, lo mismo, pueden elegir un color que contraste mucho o un color que esté en la misma gama de aquello que están haciendo ustedes. Por ejemplo, yo acá tengo la última arpillera que hizo mi mamá sobre el coronavirus, ¿sí? Y no sé si lo pueden ver bien, pero si no ahora yo les voy a poner una foto. Ella hizo este plano de color tierra, ¿sí? De color marrón, pero fíjense que todo lo que es el punto festón que va alrededor lo hizo en un color contrastante, lo hizo en un amarillo que se diferencia mucho. Entonces, esas son decisiones muy personales. A algunas personas les gusta que la costura pase desapercibida, a otros les gusta que se destaque. En general, si yo les soy sincera, las arpilleristas optan por esta opción, por usar colores que se destaquen, ¿sí? Entonces, lo que les iba a decir en relación a estos puntos es que si van a usar un hilo como este, por ejemplo, perlé, que es como un cordoncito, lo pueden usar simple, pero que si van a usar hilo de coser, que es muy finito, que lo pongan doble, ¿sí? Para que la puntada se vea mucho más. Bueno, creo que no me estoy olvidando de nada. Vamos directamente a pasar a los puntos de costura. Bien, como yo les dije en la primera clase, la idea era que ustedes armen su boceto, su idea, en el tamaño que ya van a pensar y armar la arpillera en concreto, ¿sí? Fíjense que este era mi boceto original. Le cambié la frase porque me parecía un poco triste lo que había puesto, entonces cambié la idea, ¿sí? Pero el tamaño es el mismo. Entonces fíjense, yo armé una tela de base, ¿sí? Que es la misma medida, o casi la misma, ¿sí? Que el boceto en papel, y todo lo que yo voy a ir armando de acá en adelante va a regirse por esta medida, ¿sí? ¿Por qué entonces será importante que ustedes también armen esta idea, este boceto a escala real, ¿sí? En la medida que ustedes ya se imaginaban la arpillera? Porque entonces ustedes ahora todo lo que tienen acá dibujado lo van a tener que volcar al mismo o parecido tamaño en la arpillera. Entonces, por ejemplo, el horno, ¿sí? Yo lo calqué para mostrarles. Y yo esto lo pasé a la tela y tiene la misma medida. Entonces, esto me garantiza que cuando yo trabaje en la tela, todas las proporciones que yo planteé en mi dibujo se van a respetar al momento de pasarlo a la tela, ¿sí? Bien, eso es el punto 1. Entonces, van a tener que armarse una base de una tela y diferenciar pared de suelo, ¿sí? El paisaje de fondo de lo que está más adelante. Eso va a depender del planteo de cada una. Ahora bien, hay algo que es optativo, que es ponerle una base propiamente de arpillera a sus trabajos, ¿sí? Pueden usar una base de arpillera o pueden usar una base de cualquier tela grande que ustedes dispongan.
¿Cuál es, digamos, el beneficio de usar esto? Por un lado le da más soporte, ¿sí? No nos queda todo blandito como podría ser con esta tela, sino que le va a dar un cierto sostén. Y además, como van a poder ver en esta arpillera, todo lo que yo coso, bordo y añado en la arpillera, lo armo en una tela. Pero luego al pasarlo a la arpillera, fíjense que del lado de atrás queda completamente prolijo. No se ve, ¿sí? Todas las costuras, todos los nuditos de los hilos, todo eso queda escondido entre la arpillera y la tela que nosotros vemos. Entonces, ténganlo presente porque es una buena idea, ¿sí? Para hacer un trabajo más prolijo. En mi caso, entonces, yo voy a usar la arpillera porque la tengo, ¿sí? Pero primero voy a armar todo en esta tela. Esta va a ser mi tela de base. Cuando yo termine el trabajo, recién ahí voy a pasarlo a coserlo aquí. Y solo se me va a ver el contorno, ¿sí? Todo el resto va a quedar escondido por detrás. Entonces, lo primero y principal es tener delimitado nuestro escenario, ¿sí? En este caso yo dividí lo que es el piso de lo que es la pared. Ahora bien, en mi boceto yo tengo otros elementos, ¿sí? Que tengo que ir añadiendo. Como les dije antes, los muñequitos los voy a dejar para más adelante. Y lo que tiene que ver con la frase bordada lo voy a dejar también para más adelante cuando vea más variedad de puntadas de bordado, ¿sí? Ahora, ¿cómo parto de esto que está en papel a la tela? Una manera es dibujar en la tela, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí medí cuánto medía mi escritorio y más o menos me da unos 7 centímetros en esta parte superior, unos 9 centímetros y medio en la parte inferior. Entonces yo esto lo fui dibujando en una tela marroncita que yo tenía. Fíjense que acá hay una línea, porque yo me equivoqué, ¿sí? No pasó nada. Lo corrí, lo modifiqué y mantuve, ¿sí? Las medidas más o menos iniciales. Lo dibujé en la tela y lo corté, ¿sí? Esto va a venir, si yo me guío por esto, más o menos por acá, ¿sí? Bien. Otra manera, ¿sí? Entonces la primera es dibujar directamente en la tela respetando las proporciones, ¿sí? Una regla o 1 centímetro a mano les va a venir bien. Lo mismo hice, por ejemplo, en el caso de la ventana, ¿sí? Fíjense que la medida es exactamente la misma, ¿sí? Entonces yo me garantizo que todo va a quedar en su justa medida, ¿sí? La ventana va por ahí. La otra forma, como les mostré anteriormente, es calcar, ¿sí? Con una hoja de calcar o con una hoja más o menos transparente. Y esto, apoyarlo en la tela, como si fuese, por ejemplo, en esta tela, ¿sí? Y cortar todo por el borde, ¿sí? Así no se nota que es un horno, pero yo después con el bordado y con los apliques de tela le voy a ir haciendo los distintos detalles, ¿sí? Bien, entonces esto va a venir más o menos por acá. Se me voló la ventana, vamos a volver a ponerla, ¿sí? Bien, después tengo hecho para el día de hoy lo que son las macetas, ¿sí? Fíjense que las macetas lo mismo, respetan el tamaño original, ¿sí? Las voy a ubicar. Y por último me quedan para el día de hoy lo que son las cortinitas, ¿sí? Como las cortinas me gustaría que tengan un poco de vuelo, lo que voy a hacer es darle unas puntadas, ¿sí? Y fruncirlo y dejarlas así un poco salidas, ¿sí? Bien, tengo todos o casi todos los elementos principales dispuestos en la tela. Lo que tengo que hacer ahora es hilvanar, ¿sí? El punto hilván consiste en hacer puntadas muy despreocupadas, ¿sí? Porque son provisorias, no son puntadas que van a quedar en el trabajo final.
es solamente una forma de pegar todo provisoriamente, ¿sí? Ir dándole forma y luego ese hilo se corta, se saca y se olvida, ¿sí? El punto hilván probablemente ustedes lo conozcan. Yo lo voy a hacer con un hilo rojo, ¿sí? Para que ustedes lo vean bien. Le hacemos nudito en su extremo para que amarre bien. Y lo que voy a hacer es salir desde abajo y a puntadas grandes ir uniendo las telas. Simplemente de abajo, no tiren de más porque les va a pasar como a mí que se frunció recién, hacia arriba, de abajo, hacia arriba, abajo, salgo para arriba, ¿sí? Esto me va a ir afianzando tela con tela de manera provisoria, ¿sí? Bien, una forma más acelerada de ir haciéndolo es ir haciendo así, como una especie de acordeón, ¿sí? Donde yo voy saliendo y entrando y al sacar hago un montón de puntadas a la vez, ¿sí? Esto es muy fácil, lo voy a dejar por acá. Se los muestro ahora entonces en un poquito más de detalle. Aguja hacia abajo, aguja hacia arriba, pero bastante alejado de donde me metí, ¿sí? Hacia abajo y salgo más o menos por acá. Y lo que les mostraba antes es que puedo hacer varias puntadas a la vez, frunciendo así la tela. A mí esto no me gusta, la verdad, es más rápido, pero se va desacomodando todo, ¿sí? Entonces yo soy más partidaria de las puntadas largas y de a una. Pero eso, bueno, depende también de lo canchera que esté cada una, ¿sí? Y del ritmo que le quieran poner. Bien, esto lo voy a hacer con todas las cosas que yo ya tengo aquí planteadas, ¿sí? Así que ahora les muestro. Bien, ahí fui avanzando, ya terminé el piso. Me faltó decirles un par de cositas. La primera es que siempre que ustedes empiecen a hilvanar, se aseguren de que las telas estén planchadas. Si la tela está arrugada y vos la tenés que estar estirando para ir poniéndola en su lugar, se te va a dificultar, el trabajo te va a quedar torcido quizás. Entonces siempre antes, dándole una planchadita, te aseguras de que todo caiga en su debido lugar. Lo otro que les iba a decir es que, como podrán ver acá en el escritorio, yo fui solo en un borde, no le hago todo el detalle porque esta tela es bastante rígida, ven que se queda bastante, ¿sí? Con lo cual el hilván es bastante, digamos, despreocupado, ¿sí? No hace falta hacerlo absolutamente en todo, es como una forma de ir presentándolo. Y ahora estoy llegando al final, ¿sí? De esta patita del escritorio y lo que les quiero mostrar es cómo hago el remate por detrás, ¿sí? Porque el remate del hilván, digamos, no tiene que ser rígido ni muy firme, porque si no después les va a costar sacarlo, desarmarlo. Y ustedes recuerden que esto es provisorio. Entonces, cuando llego al final, simplemente lo meto por ahí una vez y lo vuelvo a sacar. Y sin nudo, sin nada, o a lo sumo haciéndole una puntadita, lo corto, ¿sí? Entonces, cuando yo esto lo cosa definitivamente y quiera sacar el hilván, simplemente con la parte de atrás de la aguja, me meto por ahí, lo saco y ya puedo sacar todo el hilván, ¿sí? Y este hilo después no lo tiro, lo vuelvo a usar
en un hilván futuro. Bien, otra posibilidad que tenemos a disposición es de primero presentar las cosas con alfileres para luego hacerles el hilván. Yo no les recomiendo trabajar toda la arpillera usando los alfileres y dejándolos hasta el final, porque los alfileres tienen punta, pasas el hilo y se te engancha, se te enrieda, te pincha y te deshilacha una tela. Entonces esto es solo como una instancia, digamos, muy provisoria para acomodar. Ven que se frunce, ¿no? Pero yo con esto lo acomodo, ¿sí? Y me va a ser más fácil hacer el hilván, no se me va a estar moviendo todo. Bien, hago la ventana y ahora vuelvo. Bien, acá pueden ver cómo me ayudé con los alfileres para sostener cada pieza en su lugar, lo hilvané y ahora quito los alfileres, ¿sí? Bien, hay algunas piezas, ¿sí?, que también, si les gusta esta técnica, las pueden poner provisoriamente con pegamento en barra, ¿sí? Eso queda a criterio de cada cual, ¿sí? Ustedes experimenten y fíjense qué es lo que más les gusta. Yo generalmente las cosas chiquitas son las que pego con pegamento en barra, las cosas grandes no, pero sé de mucha gente que sí lo hace. Entonces lo que hago es poner un papel, ¿sí?, porque si lo hago sobre la tela la voy a manchar toda. Entonces sobre un papel aplico pegamento en barra, ¿sí?, y lo posiciono más o menos en el lugar que le corresponde, ¿sí? Lo aplasto bien y lo mismo con la otra maceta. Esto a veces ayuda, el pegamento, a que la tela no se siga deshilachando. Miren ahí como en una simple maniobra perdí un pedazo de tela. Por eso a veces está bueno como ser expeditivas en lo que hacemos, ¿sí?, para no manosear tanto las telas, porque a veces nos pasa esto, que se van perdiendo los hilitos y la tela se va reduciendo cada vez más. En este caso entonces las puse con pegamento, ¿sí?, y no hace falta ya que también arriba le haga un hilván como a esto, pero si quiero, para estar más segura, sí. Respecto del hilo que quedó por detrás, no pasa nada, porque una vez que lo saque, cuando tire, va a salir, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos a seguir ahora? En mi caso yo tengo cortinitas. A ustedes no les sirve mucho que yo les enseñe cómo hacer las cortinitas, salvo que tengan una ventana en su arpillera, en su proyecto de arpillera. Pero lo que sí me parece interesante es que vean que hay telas que, como les decía, se deshilachan rápidamente, ¿sí? Entonces, estas telas yo no las puedo dejar así, porque al primer lavado, o ni bien alguien la agarra, te dice, ¡ay, qué lindo!, se va deshilachando y se va deshaciendo. Todas estas telas, ¿sí?, que fíjense qué distinto que es a este horno, ¿no?, que se mantiene muy sólido ahí, pero hay telas que no. Entonces, todo esto necesitamos hacerles también un reborde para evitar esto. Lo vamos a hacer precisamente con puntadas que van desde abajo hacia arriba, ¿sí?, de abajo hacia arriba. Algunas personas lo hacen en cruz también, un verdadero sulfilado, ¿sí?, para ir manteniendo todos los hilitos dentro de nuestras puntadas. Pero verdaderamente para una telita tan chiquita y que no tiene tanto protagonismo, quizás sea demasiado trabajo. Entonces simplemente yendo de atrás hacia arriba, hacia adelante, sucesivamente, yo voy manteniendo los hilos
en su lugar, ¿sí? En el caso de estos elementos no hace falta, porque ahora con la costura definitiva que le vamos a hacer van a quedar agarrados los hilos, pero como esta va a ir suelta, ¿sí? No va cosida a la base, yo necesito afirmar esos hilos para que no se siga deshilachando, ¿sí? Bien, ahora lo que les voy a enseñar es a hacer el punto festón o punto ojal, ¿sí? Que es el que pueden observar acá en la nube, en las ventanitas, ¿sí? Son como estos ladrillitos rectos que me van cosiendo definitivamente las piezas a la base, ¿sí? También es el que tenemos aquí en el borde, ¿sí? Sobre el cual después montamos el tejido a crochet. Bien, voy a comenzar del lado izquierdo saliendo por debajo. En mi caso, como habrán visto, elegí un color bastante contrastante. El lila de abajo lo contrasto con un verde, ¿sí? Para que se note bien. Y voy a volver a entrar y salir por el mismo lugar. Es como que doy una puntada en el mismo sitio. Pero antes de cerrar, voy a pasar la aguja por este anillito y afianzar ahí. Lo que voy a hacer ahora es mantener siempre la hebra hacia la derecha y manteniendo siempre la misma altura, que en mi caso es muy fácil porque es esta línea lila, ¿sí? Yo siempre voy a ir hasta el límite de esta línea lila. Voy a ir hacia abajo, voy a salir por arriba en el límite de lo que estoy orillando y la hebra va a ir por detrás. Saco la aguja y me quedó mi primer ladrillito. Vamos de nuevo. La hebra siempre a la derecha. La sostengo. Mantengo más o menos la misma distancia hacia la derecha. Sería más o menos ahí. Atravieso la tela. Salgo por el borde de la tela que estoy orillando y este hilo va por detrás y se trabó, ¿sí? Salgo por adentro, en realidad entro, salgo por el borde, hilo hacia la derecha, por detrás de la aguja, saco la aguja y ahí quedó. Algo que me olvidé decirles es que yo en este caso estoy usando un hilo gruesito, un hilo de bordar. Si usted, que es gruesito, entonces lo estoy usando simple. Si ustedes van a usar hilo de coser, que como pueden ver es muy finito, lo usan doble para que la puntada se note. Otra cosa que no les dije es que en realidad para hacer un buen trabajo, digamos, yo tendría que haber hecho todo el recorrido, ¿sí? De toda esta línea, de toda esta franja, con punto festón, como les estaba indicando, para afianzar bien. El tema es que yo, obviamente, al mostrarles los hilvanes de las distintas piezas, ¿sí? Fui superponiendo y entonces obviamente ahora va a haber partes que me van a quedar sin punto festón, ¿sí? Por eso yo voy a tener que interrumpir acá, comenzar acá de nuevo, interrumpir acá, comenzar acá de nuevo y así sucesivamente. No es grave porque al estar estos elementos puestos aquí, yo igualmente voy a afianzar esta tela en estos cruces y no va a pasar nada. Pero lo ideal sería que ustedes lo hagan como se debe, ¿sí? Sobre todo para evitar que después la tela del lado de adentro se nos deshilache o demás, ¿sí? Bien,
llegué hasta el límite donde va a estar mi horno. ¿Qué voy a hacer ahora? Rematar, ¿sí? ¿Ven lo que les digo de que por detrás se nota todo y por eso la arpillera es una buena opción para que todo esto no se vea, ¿sí? Cuando rematen, traten de agarrar una telita nomás, ¿sí? En este caso, si yo agarro la tela color beige, me aseguro de que no se me va a asomar aquí porque está la tela rayada por delante, ¿sí? Esta es una opción. Agarro la tela que yo sé que no se va a ver, ¿sí? Hago una puntadita y antes de cerrar el arito ese de hilo, paso el hilo por el medio y lo cierro. Fíjense cómo se me está deshilachando, que se me van poniendo. La otra opción es pasar por el hilito que me quedó al lado, ¿sí? No pasar del otro lado de la tela para evitar que se vea y rematarlo usando al compañerito. Entonces paso por ahí, antes de que me pase del todo el anillito, ¿sí? Que se me va armando, lo paso por el medio y remato, ¿sí? Esto generalmente se hace doble para que el nudito no se deshaga. Una vez que lo afirme, corto y continúo por donde deba. Bien, ahí continué un pedacito más, remate y tengo que continuar en cada espacio libre que se vea de la tela original. Algo que no les dije, en este caso yo estoy bordando todo en línea recta, ¿sí? No tiene mayores dificultades, pero a veces les puede pasar, por ejemplo, si ustedes utilizaran este punto en algo que tiene una forma irregular, es que tengan esquinas, ¿sí? La pregunta es ¿cómo sigo cuando llego a una esquina? Bien, acá, por ejemplo, ¿ven? Yo lo utilicé en las paredes de esta escuela y obviamente tenía muchos ángulos. La forma en que uno tiene que continuar, ¿sí? Cuando llega a la esquina es, hago un ladrillito, ¿sí? A la manera tradicional, del mismo punto de donde sale este ladrillito, hago una diagonal. Y de ese mismo punto hago otra para el otro lado por el que quiero seguir, ¿sí? Es como que del mismo punto van a salir tres direcciones. Una hacia la base donde yo venía trabajando. Una hacia el punto de la esquina, ¿sí? La diagonal a la esquina. Y otro hacia donde yo quiero continuar el recorrido, ¿sí? Cuando es todo en recto, obviamente no genera este tipo de dificultades, pero cuando llego a la esquina, hago como les dije, uno en línea recta, continuando la línea por la que vengo. Uno del mismo punto en diagonal hacia la punta de la esquina y uno del mismo punto hacia la pared por la que quiero continuar, ¿sí? Bien, otro punto que puedo utilizar es el llamado punto cruzado o punto pata de gallina, ¿sí? En una arpillera, como podrán ver, se utilizan distintos puntos para que no sea todo tan repetitivo. Entonces, yo por ejemplo aquí utilicé el punto festón, pero por ejemplo acá en el mástil estoy utilizando punto atrás y por ejemplo, si pueden ver aquí, las ventanitas tienen punto cruzado, ¿sí? Son distintos puntos para darle una variedad de estilo a la arpillera. El punto cruzado es básicamente ir armando crucecitas a lo largo de todo el recorrido de aquello que yo quiero fijar a la tela, ¿sí? A algunos les queda más prolijo, a otros les queda más desprolijo. En algunos casos las cruces son más grandes, en algunos casos las cruces son más pequeñas. Eso depende de la mano de cada cual, ¿sí? Por lo tanto, no tienen que sentirse avergonzados ni
ni comparar, ¿sí? Porque es como la caligrafía, cada cual tiene su forma de escribir, cada cual tiene su forma de bordar. Entonces, como les decía, salgo, ¿sí? Y voy a hacer como sería una cruz, ¿sí? Primero hacia un lado y después hacia el otro. Siempre tratando de que las cruces tengan más o menos el mismo tamaño, ¿sí? Hago la primera línea y... Uy, me enganché. Voy a sacar esto un minuto. Vuelvo cruzando hacia el otro lado. Y de ahí mismo ya salgo. Me metí por acá y ya salgo. ¿Sí? Y ahora vengo para hacer el otro palito de la otra cruz. Y ahora, de donde terminé aquí, me cruzo por delante para armar el otro trazo. ¿Sí? De nuevo. De donde salí al costadito. Armo una diagonal. De donde terminé arriba antes, que sería, a ver, ahí, ¿sí? Me cruzo para el otro. Y así todo el recorrido. Algunas personas lo hacen más abierto, como los palitos mucho más estirados así y así, ¿sí? En mi caso me salieron bastante parejitas, ¿sí? Pero les voy a mostrar a ver si me sale cómo sería de la otra manera. Total, después lo deshago, ¿sí? Pero sería como hacer las puntadas mucho más hacia lo lejos. Por ejemplo, hacia ahí. Meterme. ¿Ven? En este caso me quedaron más altas. En este caso me quedaron más apaisadas, más horizontales. Eso cada cual decida cómo realizarlo. Y le dan toda la vuelta a lo que les guste hacer en este punto. Bien, para terminar les voy a enseñar el último punto de la clase de hoy, ¿sí? Ya vimos que podemos hacer punto festón, ¿sí? Que genera este efecto escalonado en líneas rectas o en líneas con ángulos, ¿sí? En figuras con ángulos. Después aprendimos el punto cruzado, ¿sí? Que lo podemos hacer más sólido, más alargado, ¿sí? Eso depende del gusto de cada quien. Yo lo deshice, me parece que lo voy a hacer más alargado. Y ahora lo que les voy a mostrar es una forma de ir contorneando las figuras, ¿sí? Como pueden ver, esta tela no se deshilacha porque es medio plastificada, ¿sí? Es una tela ideal para este punto que les voy a mostrar, porque entonces yo no me tengo que asegurar, como en estos casos, de que los bordes me queden afianzados para que no pierdan los hilos. Como esta es bastante plástica, ¿sí? O sintética, no se deshacen los hilos, como pueden ver, yo puedo contornearla y que el borde me quede libre. Entonces les voy a mostrar este punto, que es el punto atrás, que es también el mismo que utilicé en esta arpillera para bordar las letras, ¿sí? Estas letras, los ladrillitos, todo esto está bordado con punto atrás.
¿sí? Que genera un efecto de línea continua. Entonces, es muy fácil, ¿sí? Lo que voy a hacer es salir dejando una cierta orillita, ¿sí? No salgo al borde de la figura que estoy delimitando, sino que un poquito hacia adentro. Voy a entrar en una puntada no muy larga como la del hilván, sino más bien cerquita. Di la primera puntada, hay una pelusa, ahí va. Y lo que voy a hacer ahora desde abajo es salir un poquito más adelante, como manteniendo el largo de esta puntada, pero adelante, ¿sí? Y me salgo por ahí. Bien, y el punto se llama punto atrás, entonces lo que voy a hacer ahora es ir para atrás, justo donde comenzó la primera puntada. Bien, me quedó un poquito torcida, pero no importa. Entonces salgo por delante, tratando de mantener la línea recta. A ver, por ahí, ¿sí? Fíjense que yo ahí trato de mantener la línea, ¿sí? En lo posible. Pero es un trabajo artesanal, siempre va a haber cosas que evidencien nuestra mano. Una máquina no falla, pero nosotras dejamos huella de nuestro paso. Y vamos para atrás, ¿sí? Voy para adelante, tratando de mantener la línea. Y vuelvo sobre mis pasos. De esta manera voy a hacer todo el contorno. A ver, me está costando encontrar por dónde salir. Ahí creo que está más o menos en una línea recta. Salí y voy para atrás. ¿Sí? Así voy a hacer todo el recorrido. En mi caso, yo por ejemplo acá estaba haciendo un horno. Yo fíjense que voy a tener que hacer esta línea de acá también, esta línea horizontal. Los detalles de las tapas del horno, las hornallas, puedo decidir si bordarlo siguiendo este punto o si aplicar una tela muy chiquitita y coserla, ¿sí? Esas son decisiones personales, pero con el punto festón, con el punto cruzado y con el punto atrás, ya tienen un montón de recursos para ir avanzando en su arpillera. Bueno, espero que se haya entendido todo, que puedan aplicar estos distintos puntos en los trabajos que estén emprendiendo. Y bueno, como ustedes ya saben, quedo a su disposición para cualquier duda que les surja, ¿sí? O si me quieren mostrar los avances. Ustedes saben que tenemos el grupo de WhatsApp, o también podemos hacer videollamadas si se traban en alguna cosa, si algo no se entiende o no se vio bien, ustedes me avisan y coordinamos, ¿sí? Pero bueno, como les decía, tienen un montón de cosas para seguir trabajando, para avanzar en sus arpilleras, ¿sí? Piénsenlo siempre desde la lógica, primero lo de atrás, luego todo lo que va viniendo hacia adelante, y en nuestra próxima clase les voy a enseñar cómo hacer los muñequitos, ¿sí? La figura humana, cómo ponerles el pelo, cómo generar volumen en el cuerpo. Les voy a enseñar dos modos de hacer los muñequitos. Uno tiene que ver con una figura de tipo volumétrico, ¿sí? Una figura que tiene volumen, que tiene cuerpo, ¿sí? Y otro es la forma de hacerlo plano, ¿sí? Por ejemplo, en esta arpillera, los comensales que están en la mesa están hechos de manera plana, solo la cabecita en algunos casos tiene volumen, y en este caso, como la mamá que está sirviendo la cena está más destacada, está más grande, es el personaje principal,
esta la hicimos de manera volumétrica, ¿sí? Aquí lo mismo, la maestra está de manera volumétrica, ¿sí? Mientras que los niñitos que están aquí al fondo están planos, ¿sí? Esto es lo que vamos a aprender la próxima clase. También les voy a ir enseñando cómo hacer los bordes a crochet para enmarcar sus piezas, y también les voy a ir enseñando más puntos de bordado que también los van a poder aplicar en prendas de vestir y en otros proyectos que les interese. Y bueno, muchas cosas más. Así que nos vemos la próxima y espero ansiosa ver sus progresos.